Pues bueno, Daniel Arenas nació en la Universidad Autónoma de Puebla y literalmente, porque nací en el hospital universitario. Mis papás tienen carrera en la universidad, en la UAP. Estudiaron desde la prepa, después la facultad de medicina, que hay una como cierta relación extraña e interesante entre el diseño y la medicina. No tiene nada que ver, pero siempre he encontrado como una extraña relación. Y yo nací en el hospital universitario, de hecho, y me formé, el círculo infantil, que antes no era una escuela de formación, o sea, no era un kinder, era una guardería para las mamás que tenían a sus hijos del hospital, sobre todo las trabajadoras del hospital universitario. Y de ahí, pasa el tiempo, entro a la carrera de diseño gráfico, porque yo estaba entre estudiar computación y entre estudiar diseño. Entonces estudié una carrera técnica en un centro de bachillerato tecnológico, en un CEBETIS, y estudio la carrera técnica en programación. Y sí me agrada, pero por ahí descubro que se puede hacer una mezcla muy, muy, muy rica entre la programación y el diseño, y me pongo a programar páginas web y me doy cuenta de que sí me agrada, pero me gana más la parte del diseño, la parte artística, porque sobre todo uno comienza cuando es niño, ¿no? Empieza a hacer sus pininos dibujando. Entonces a mí me tocó la generación de las tortugas ninja, de los cazafantasmas. Claro. Entonces esos eran los primeros dibujos. Ya después de ahí me voy al cómic y veo que se me facilita copiar los dibujos, y los empiezo a hacer en diferentes técnicas. Y de hecho veo que una prima estudia diseño gráfico, no la termina, y veo que hace unos trabajos así como bien padres, y digo, yo podría hacer eso. Y antes, ahora la carrera ha evolucionado de tal manera, a lo mejor lo platicaremos después, pero ha evolucionado de tal manera que antes se creía, o se tenía el estigma de que si sabías dibujar tenías que ser diseñador o podías ser diseñador, ¿no? Ahora creo que ya no es tanto así, ¿no? Ahora ya es más como por el área de las ciencias de la comunicación. Pero ese fue el camino que empecé a tomar para decidirme por estudiar la carrera de diseño gráfico. Ya después en el bachillerato a uno le hacen una prueba de psicométrica para saber qué carrera es la adecuada para todos. Pero realmente ahí sí debo confesar que yo truqué todo. O sea, yo ya todas mis respuestas las empecé a enfocar hacia el área de las artes, de la comunicación visual, del diseño, pues. Ok, yo entré a la UAP, ¿no? Hice mi examen de admisión en el año 2000. Entonces yo soy de la generación 2000, 2005. Yo siempre hago esta como comparación, o más bien yo lo que a mí siempre me gusta estar presumiendo de mi generación, ¿no? La generación que nosotros se formó, ¿no? Fue una generación de mucho apoyo. Nosotros no éramos muy envidiosos, o sea, por ahí decían que el peor enemigo de un diseñador es otro diseñador. Creo que en la mayoría de nosotros, de nuestra generación 2000-2005, era exactamente lo contrario. Nos apoyamos, creamos colectivos, se generaron 3 por lo menos. Yo estuve por lo menos en 3 colectivos de diseño de cartel, que es mi área, que es la que me llegó a apasionar, y debido también a la formación que tuvimos de 2 maestros cubanos impresionantes, Antonio Pérez Ñico y René Ascuy, en paz descanse, y ellos nos formaron en el área de cartel, como que nos inyectaron esa pasión. Y entonces nos empezamos a juntar y a hacer colectivos, empezamos a hacer exposiciones, buscamos espacios para exponer, pero ese fue como que el camino. De hecho, estaría padre comentar un poquito que lo que decíamos hace un momento fuera del aire. Platicábamos que de la generación, la 10ª generación de ese colegio de diseño gráfico, Eduardo Picasso, Daniel Herrera, que es bien conocido por aquí, Jorge Matías Garnica, que es el jefe del INE, ¿no? Federal, jefe de arte del INE, perdón.
y todos somos de esa misma generación, de esa generación de inquietos. El maestro Jesús Barrientos Mora también, tipógrafo conocido, la maestra Valeria Guerrero, todos formamos como parte de ese mismo grupo de generación, y la verdad es que nos sirvió mucho el apoyarnos, el estar siempre generando cosas, creando proyectos, andar de inquietos, pues. Correcto. Ahorita que mencionabas al maestro Jesús Barrientos, empiezo a identificar tal vez que esos colectivos son, Grito en la Pared, pero no sé cuáles son los otros. Ok, se formaron Cóctel Camaleón, que fue formado por Jorge Matías Garnica, en donde por primera vez empezábamos nosotros a rozarnos, decíamos, con los diseñadores que en esa época para nosotros eran los ejemplos a seguir, ¿no? O sea, en ese colectivo, Cóctel Camaleón, estaba Alejandro Magallanes, estaba Renato Aranda, estaban los de la primera generación de diseño, que también son bastante fuertes, o sea, Osvaldo Gaona, José Luis Hernández Chepe, estaba Paco Galvez, Obed Mesa. Entonces ellos para nosotros eran nuestros ejemplos a seguir, y después de estar conviviendo con ellos en este colectivo, bueno, sumando a Renato Aranda y a Alejandro Magallanes y todos ellos, pues era como muy enriquecedor, y aparte nos llenaba de mucho ánimo, ¿no? Y el otro colectivo fue otro que también surgió de ahí mismo, a lo mejor no tuvo tanto éxito, o sea, lo más que llegó fue una exposición en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, en Argentina, se llamaba Colectivo Circo. Correcto. Okay, muy bien. Y Grito en la Pared, por supuesto. Sí, esa es una gran pregunta. Realmente era muy análogo. De hecho, les digo a los chicos que nosotros recibimos en servicio social cada semestre, están viviendo una etapa muy similar a la que a nosotros nos tocó vivir. Esta transición de lo digital a la inteligencia artificial, para nosotros fue algo muy parecido, pero fue de lo análogo a lo digital. Entonces, estoy hablando de que los primeros semestres el diseño gráfico era muy manual. Prismacolor, curvígrafo. Bueno, a mí ya no me tocó, pero sí pistolas de curvas. Todavía utilicé pistolas de curvas, reglatés, cosas muy de arquitectura incluso, ¿no? O sea, o de dibujo técnico, que también había yo cursado en la secundaria con dibujo técnico. Pero de buenas a primeras una maestra nos solicitó que hiciéramos varias técnicas de representación, líneas, plastas, sombras, y un buen día nos dijo: mañana lo mismo, pero a computadora. Y pues estoy hablando de que había Illustrator 7, o Illustrator 5, Corel 8, eran lo único que teníamos para hacerlo. Y pues la idea del diseño digital pues no cabía, no la concebíamos, era como esto es el futuro. Y muchos maestros, de hecho, sí se echaron para atrás, dijeron: ¿saben qué? Yo ya, hasta aquí llegué, o sea, yo lo hacía todo a mano y ahora ya no. Y curiosamente los que más sabían eran los que más nos animaban a utilizar las nuevas herramientas. Y entonces empezaba a hacer esta idea de que si no lo hice yo, entonces no va a perder valor, porque ya lo está haciendo la computadora. Creo que es lo mismo que está sucediendo ahorita, ¿no? Con la inteligencia artificial. Es decir, mucha gente cree que si no hice yo la ilustración, va a perder el valor. Pero aquí hay que notar la diferencia, ¿no? El diseñador es el que conceptualiza, es el que manda hace todo el proceso, toda la metodología del diseño, y la herramienta es quien termina de desarrollarlo. Y normalmente no termina bien, o sea, siempre hay que darle un retoque, hay que o nada más sacarlo como referencia. Pero creo que es el mismo punto el que están viviendo ahorita que el que nosotros vivimos hace, pues, 25 años, más o menos. Sí, me enamoré del cartel. Hace un ratito, como pequeña introducción lo mencionábamos, me enamoré del cartel gracias a los diseñadores que nos formaron, ¿no? Antonio Pérez Ñico en Jalapa,
Renascuy en paz descanse, el mismo Paco Gálvez y los colectivos que armábamos, ¿no? Entonces el cartel se convierte como en esta parte que es la pequeña línea delgada que divide al arte del diseño, sin dejar de ser diseño, ¿no? Porque un cartel que no comunica o que no está pegado, bueno, ahora no necesariamente en la calle, ¿verdad? Ahora también en las redes sociales, que es un medio de comunicación muy masivo, pues creo que si no comunica, entonces sí se está perdiendo la parte que nos corresponde de nuestro oficio, que es la comunicación visual. Pero también puede imprimírsele esta otra situación como muy personal del arte, ¿no? De la expresión. Es por eso yo creo que es muy importante que las materias de arte sigan siendo como formadoras de los diseñadores, a pesar de que pues sabemos que el diseño no es arte, pero sí son muy importantes, ¿no? O sea, pero sí es el cartel, pero con el paso de la tecnología o con el avance de la tecnología, también me di cuenta de que me gusta mucho la animación. Y entonces me puse en mis tiempos libres, que antes sí tenía más, me ponía yo a practicar animación. No a mano, porque realmente sí lleva muchísimo tiempo y requiere de una técnica muy depurada, pero sí encontré que la animación 3D, de hecho, desde que vi la primera película de Toy Story, que salió en 1994, dije, eso es lo que quiero hacer. Y entonces me puse a practicar con programas de 3D, que no había tantos. Ahora hay un catálogo increíble de programas. Y gratuitos, ¿no? Y gratuitos. Blender no le pide nada a nadie, ¿no? Es un programa muy completo y gratuito. Pero en ese momento pues yo empecé con el que tuviera más tutoriales, ¿no? Y ya de ahí lo continúo utilizando, pero sigo buscando otras opciones. Bueno, como cartel, desde que estábamos estudiando siempre nos pusimos de acuerdo para este grupo que juntamos, más los que se estaban sumando, de tomar un rollo de carteles y mandarlos a concursar, porque pues el internet no era lo que ahora es, ¿no? Sí. Incluso estábamos hablando de las velocidades de internet, era de voy a abrir mi correo, lo dejo abriéndose en lo que voy a tomar una tacita de café, regreso y ya se abrió, ¿no? Y bajar una imagen pues era de locos. Entonces ahí las bienales, aparte de cartel, solicitaban que el cartel fuera real, o sea, impreso, y solamente aceptaban dos categorías, que era, dos técnicas de reproducción, que era offset o serigrafía. Bueno, también ponían litografía, pero eso ya era como demasiado viejo. Pero entonces se tenía que enviar el cartel físico. Creo que ahora todavía, pero ahora se puede enviar hasta incluso el dinero nada más para que se imprima. Pero se enviaba el cartel físico. Entonces, en ese entonces, los logros que nosotros teníamos era quedar seleccionado. Y mandábamos un rollo como de 20 carteles y nos juntábamos diseñadores, te decía, ¿no? Paco Gálvez, Chepe, Benito Cabañas también se sumaba y todo ese paquete era como un paquete de Puebla, ¿no? Y nos cooperábamos para enviarlo, no sé, a China, a Francia, a donde hubiera una bienal. Y esos son los trabajos que empezamos a hacer. Entonces empezamos a tener como estas selecciones internacionales y pues más nos motivábamos a seguir haciéndolas, ¿no? Yo creo que la primera que yo tuve fue en República Checa o algo así. Ajá. Y ya de ahí, cuando por el otro lado, porque siempre trato de dividir las dos cosas, el diseño y la animación. Sí. Y en la animación de repente igual me puse a hacer como a escribir guiones, escribir y estábamos en el Centro de Detección Biomolecular con la doctora Lili Cedillo, ahora rectora, y nos pusimos a escribir un guión sobre divulgación de la ciencia, pero desde el punto de vista que ella le gusta escribir. Ella escribe mucho divulgación de la ciencia con un lenguaje muy coloquial. Nos pusimos a escribir igual varios guiones, ella me los revisaba, corregíamos, y nos pusimos a hacer una película. Y antes ya había yo hecho un cortometraje,
Pero es una película muy cortita, o sea, son 8 minutos creo. Y el cortometraje era como de 2 en ese entonces. Entonces nada más tenía yo esos 2. Y un buen día los presentamos en el cine del Complejo Cultural. Y de ahí alguien lo vio, no sé cómo sucedió. Me invitaron a dar una conferencia a la Universidad Hispano Politécnico Mexicana, creo que se llama. Y ahí alguien lo vio y dijo, bueno, necesitamos tu cortometraje. Pero no sabía yo que lo necesitaba, para quién lo necesitaban. Y entonces resultó que fue para el Festival Internacional de Cine de Atlisco. Primero fue el de Cholula y luego fue el de Atlisco. Y luego, bien te decía, me gustaba separar mucho lo que es la animación del cartel. Pero últimamente, por la pandemia, por el boom de las redes sociales, nació esta nueva modalidad del cartel animado. Entonces dije, yo tengo que estar ahí, ¿no? Claro. Una de las primeras bienales que empezó a solicitar carteles animados fue la de Ecuador, y resulta que un día, sin que yo no hice la animación la hizo una chica que yo tenía de prácticas profesionales de la Escuela de Artes Plásticas de Arte Digital. Y me dijo, oiga, profe, ¿y si ese también lo animamos? No era como tan necesario que estuviera animado. O sea, no nos los habían solicitado. Pero le dije, pues sí, empieza a animarlo, ¿no? Lo tomamos, lo enviamos a la Bienal de Ecuador y vamos ganando. Entonces, ganamos el 3er lugar. Pero era como que yo quería ir separando mucho las cosas, de repente se volvieron a juntar y pues creo que nos ha ido bien, porque cada vez que mandamos un cartel animado, pues sí termina como selección. La última vez fue en Estados Unidos precisamente. ¿Qué elementos consideras cruciales para una animación exitosa? Bueno, yo considero que siempre tienen que estar implícitos los principios de la animación. O sea, esos son innegables. Eso es como la Biblia, ese es lo que primero tiene que existir. Ya no me importa, porque en un principio Pixar puso tendencia en cuestión de hiperrealismo. Y de hecho a muchos nos desanimó, porque yo dije, yo nunca voy a llegar ahí, sobre todo por la carencia tecnológica, ¿no? O sea, yo no tengo una máquina tan potente y le invertí. Me acuerdo que compré un procesador que me costó 10,000 pesos, el puro procesador. Y a la hora de colocarlo en mi tarjeta madre, le doblé todos los pines y estaba yo sufriendo, porque hasta las 4 de la mañana tratando de enderezarlos hasta que funcionó, y es hasta ahorita la que uso. Pero bueno, Pixar puso esa tendencia y entonces llegó Sony y dijo, no tiene que ser todo así. Y entonces empezó a sacar otras cosas. Y entonces llegó otras compañías llegaron y empezaron a hacer como animación, sobre todo para redes sociales, como carentes de esta tecnología en render. Empezaron a hacer como cosas muy interesantes. El stop motion, que nunca ha desaparecido, que incluso está tomando un poquito más de fuerza. Y entonces todas estas técnicas volvieron a hacer que quisiéramos otra vez hacer animación. Sin embargo, la base no se pierde. O sea, si no hay una buena base de animación, utilices el mejor render o utilices los mejores puppets para stop motion, o los mejores moldes de plastilina, sin las bases de la animación, ¿no? Que mínimo siempre tiene que haber 3 o 4 principios básicos por cada escena. Sin esas realmente la animación no funciona. Entonces considero que una buena base de animación es lo que primero tiene que haber. Ese sí es casi el mismo que en el diseño, porque curiosamente las animaciones que yo hago no son porque me hayan nacido
o no nacieron de mi parte artística, sino que casi siempre son de la parte comunicativa, o sea, la del yo diseñador. Entonces, en esa parte me piden hacer una animación para divulgar. Entonces tengo que retomar todo el proceso de diseño, el proceso de conceptualización que se hace en el diseño gráfico. Es decir, tengo que dar a entender un mensaje, y el mensaje, pues no es que tenga que ser muy claro, pero sí tiene que entenderse, ¿no? Sobre todo porque la divulgación es así, es explicar lo que los científicos no pueden. Entonces, son muy pocos los científicos que son divulgadores. Y de hecho, el vicerrector de investigación y estudios de posgrado, cuando vio la película que presentamos, dijo, hay que hacer más de esto, porque de esto no hay. Entonces, el proceso que llevo es el mismito que llevo para el diseño gráfico, porque hay un mensaje, ¿no? Y cuando ya de repente yo quiero hacer algo por mí, o sea, ahora sí, de mi yo artístico, entonces el proceso es soltarlo, o sea, dejarlo fluir y escribir mucho y leer mucho. Creo que es hasta más difícil, porque cuando tienes la libertad de hacer algo, se te complica porque tú mismo no estás contento. O sea, no tienes a alguien que te diga por aquí sí, por aquí no tienes a alguien que te niegue tampoco. Entonces, cuando estás en un proceso de, por ejemplo, de divulgación de la ciencia, en la animación, hay alguien que te dice, no, esto no se puede decir, esto no se puede hacer, o que te va diciendo, mejor cambia esto por esto otro. Entonces, como que el camino se va construyendo más fácil. Y cuando es uno mismo, hasta se vuelve uno más exigente consigo mismo. Me gusta mucho, eso sí, el estilo de que propone Pixar, que es el estilo de John Lasseter. Yo vengo siguiendo la carrera, aunque mi director favorito no es John Lasseter, ¿sí? Mi director favorito tendría que ser Tim Burton, pero no puedo como Tim Burton, porque obviamente él solo animó muy poco. Tim Burton solamente animó una parte del Zorro y el Sabueso, y de ahí se convirtió prácticamente en director. Y John Lasseter sí lo vengo siguiendo desde Toy Story 2, y todavía hace, ya ahora ya no tanto, pero pone su huella en cuestión de animación, que es un estilo de animación muy que propone mucho la exageración. Que es muy enfocado a los niños, ¿no? Ese estilo es el que a mí me gusta mucho, ¿no? Es utilizar los principios de animación, estirar, encoger, de exageración, de estirar, encoger, de gesticular, de hacer como mucho para que los niños realmente es que son un público muy difícil. Entonces, como ese público, si lo puedes tener ahí, creo que puedes hacer como cualquier cosa, ¿no? El humor en la animación también me encanta, ese estilo de empezar a incluir humor en la animación. De hecho, este mismo personaje del que hablábamos, como se empezó a convertir un poquito iconográfico dentro de la comunidad universitaria, claro. Y fue un momento en el que había que aprovechar todas las tendencias en redes sociales. Sucedió que había este meme de los poblanos cayéndose con la ciclovía, ¿no? Entonces yo lo aproveché para hacerlo igual, o sea, a lo mejor hasta forcé un poquito el mensaje, pero la idea era poner que al personaje haciendo que en Puebla el coronavirus caiga, y entonces ya te imaginarás, ¿no? Va caminando por la calle el personaje y se tropieza con la ciclovía. Y así de cortito duró como 20 segundos, una cosa así, pero se me ocurrió de momento y lo sacamos. Pero es el humor, es la animación para niños, es un poquito lo que llegó a hacer o llegó a proponer John Lasseter desde un principio con Pixar. Ok, sí, que las bases que los maestros les muestran, ¿no? Esto es un poco como el señor Miyagi, que le enseñaba a encerar y a pulir a Daniel, ¿no? En la película de los 80s. Esas son las bases, o sea, realmente no se desesperen. Los maestros van a ir paso a paso, les van a ir diciendo cómo encerar y cómo pulir, para que ya después ellos digan en algún momento, para eso era, ¿no? O sea, para eso me enseñaron a encerar y a pulir, porque entonces ahora ya puedo hacer yo diseño
de una manera mucho más, o sea, sin llevar como una metodología como tal, que sí se lleva, ¿no? Pero ya se lleva y se desarrolla todavía mucho más rápido. Entonces ya no tengo que empezar con la recopilación de la información, el análisis de datos. Al principio sí, ¿no? Pero con el paso del tiempo, como se va ejercitando todo esto, llega un momento en el que a lo mejor ya no se tiene que utilizar, ya nada más se hace de manera como muy rápida, a menos que el proyecto decida que se necesite hacerse. Pero es poner atención, realmente los maestros saben por qué les están diciendo, saben por qué los están aburriendo, porque al final de cuentas sí muchos tomamos como esas materias de, este es de relleno, pero al final de cuentas no son de relleno, son de complemento, ¿no? Y en cuestión de la animación, estos son muchísimos los tips que podría yo dar, pero es observar, es no dejar de asombrarse. Algo me gusta mucho es mencionar una frase que es la capacidad de asombro. Entonces no dejar de asombrarse por nada. Les digo, yo puedo pasar 10 veces por la misma calle y 10 veces siempre encuentro algo diferente, ¿no? Entonces es observar, es analizar, es estar viendo qué se hace, cuál es la tendencia, qué es lo que yo puedo romper también. El hecho de a lo mejor no necesariamente tener un estilo, aunque eso pueda también catalogarse como un estilo, pero también es como no tenerlo. O sea, hoy día me pongo a dibujar, mañana me pongo a modelar, pasado mañana me pongo a hacer otra técnica. Y esos son, ¿no? Es estar siempre inquieto, siempre estar viendo qué hay, qué no hay, buscarle por todos lados. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.